7 de la mañana con 20 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Carlos Pérez, ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, es nuestro invitado. Buen día, señor ministro. Buenos días, Eduardo. Un gusto estar aquí. Muy amable. Permítame, por favor, que veamos un video que nos provee el antecedente para este diálogo. El gobierno descartó el jueves, ayer, una elevación del precio del cilindro de gas de uso doméstico luego de que se expidiera el decreto ejecutivo 724, que se refiere a la regulación de los precios de derivados de los hidrocarburos. Mucha atención, el precio de la bombona del cilindro de gas se mantendrá en $1.60. Veamos. El secretario de Estado aclaró que el precio del gas de uso doméstico no se toca ni entrará en análisis. Eso es un compromiso del presidente Moreno. Él no quiere que se toque el gas de uso doméstico que se despacha en las bombonas de 15 kilos. En cuanto al gas natural que proviene del campo Amistad, ocurre lo propio. Dejó en claro que el precio se mantiene. No tendrá ningún impacto, es decir, se mantendrá los mismos 50 centavos por millón de BTUs que el día de hoy se cobra. Lo que sí modifica el decreto suscrito este miércoles es el cupo destinado para algunas actividades industriales. En ese caso, la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero establecerá dichos cupos. En base al consumo que cada una de estas entidades tenga, de tal manera de que si hay un exceso en la utilización de gas, ya ese exceso tendrá que pasar al precio liberado. Se trabajará, añade, con los costos de Petroamazonas de entre 6 y 7 dólares por millón de BTUs, pero en el futuro, cuando el país tenga que importar, se ajustarán a los precios del mercado que oscilan entre 9 y 12 dólares por millón de BTUs. Nosotros mantendremos los precios dentro de los cupos, que serán básicamente los cupos que hasta hoy se ha venido utilizando por parte de esas instituciones. Explica que el país es deficitario en gas natural y en el futuro cercano se tendrá que importar. Actualmente se producen 40 millones de pies cúbicos, mientras la demanda es de 95 millones de pies cúbicos por día. Es simplemente una decisión interna nuestra para tener un mayor control del despacho y fijación de precios de los combustibles. En el caso del gas natural para actividades de manufactura, hoteles, restaurantes, comedores populares y los programas de alimentación escolar del Ministerio de Educación, se fija un precio de 2 dólares por millón de BTUs, que se mantendrá en función de los cupos de consumo establecidos por la ARCH. Y cuando este cupo sea sobrepasado, se pagará el precio liberado determinado por el mercado. De ninguna manera, este no es un requisito del Fondo Monetario Internacional. El decreto establece también una disposición transitoria que faculta a Petroecuador para continuar estableciendo los precios de los derivados de hidrocarburos durante 90 días a partir de su entrada en vigencia. Una vez culminado este plazo, la ARCH será la única encargada del cálculo de precios. Eduardo Córdoba, Telediario. En buen momento el gobierno hizo la aclaración respecto del mantenimiento del precio de gas de uso doméstico. Hay que decir que durante un breve lapso se produjo una confusión al respecto entre gas natural y gas procesado. Porque se habló de que la disposición contenida en el decreto 724 afectaba al gas que entrega la empresa pública Petroecuador a las distribuidoras. Queremos que nuestro invitado, el señor ministro Carlos Pérez, ministro de Energía y Recursos Naturales, nos ayude nuevamente a aclarar esta confusión. Hubo unos términos no precisos para definir la disposición contenida en el decreto 724 y cuál es puntualmente la decisión. Buen día. Buenos días, Eduardo, gracias. Nuevamente, yo creo que hubo un desconocimiento por parte de la ciudadanía de la diferencia entre los dos tipos de gas, uno gas natural, el otro gas licuado de petróleo, que es el de uso doméstico el día de hoy. Si bien el otro también se puede usar para uso doméstico, como se está haciendo en poblaciones como Bajo Alto, en la provincia del Oro, no hubo y no hay la intención de cambiar el precio de este gas. Espero que sea simplemente un desconocimiento y no mala fe de alguien que quiera crear problemas aquí en el país. Pero la decisión del gobierno nacional es, y del señor presidente de la República, es no tocar el precio del gas de uso doméstico, es decir, las bombonas de gas que usted ve en las calles y que usa todo el mundo en sus viviendas de 15 kilos no tendrá una variación
variación en el precio y se mantendrá el precio de $1.60 en las distribuidoras. Disculpe, no sé si será un exceso de suspicacia, pero cuando usted le escucho decir, el presidente no quiere que se toque el precio, ¿hay alguien que quiere que se toque el precio? Obviamente, y tal vez yo puedo ser el malo de la película, yo creo que hay que revisar en el futuro ciertas desbalances que existen. Y obviamente el asunto de los precios de los combustibles en general es algo que siempre el Ministerio está analizando. No quiere decir que se va a implementar eso, pero es una obligación nuestra mantener informado tanto al Ministerio de Economía y Finanzas como al señor Presidente de la República lo que significan los subsidios en este país. Es un monto extremadamente importante para la economía. ¿Cuál es el subsidio al gas? Al subsidio al gas, mire, como yo le estaba... De uso doméstico. De uso doméstico está más o menos en el precio internacional, está alrededor de $15 para una caneca de 15 kilogramos y nosotros la estamos vendiendo en $1.60. Pero entonces, ese es el precio, si me permite, el precio internacional. Yo digo, la diferencia entre el costo y el precio actual, del costo de producción. Ecuador produce muy poco gas licuado de petróleo. La gran mayoría del gas licuado de petróleo es importado. Nuestras refinerías producen muy poco gas. Entonces, ese gas es el costo es el precio internacional del gas, que le digo que está alrededor de los $15. Si usted compara con Colombia, con Perú, etcétera, a ese precio es al que se vende el gas de uso doméstico en los países vecinos. O sea que el país ciertamente está trasladando ese subsidio al contrabando. También ese es un problema. Obviamente, si nosotros no tenemos precios que sean similares entre los dos países, se promueve el contrabando. Es nuestro trabajo y de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional controlar obviamente que no se fugue a los países vecinos, pero eso no es fácil hacerlo. Hay una frontera tanto al norte como al sur enormes donde es muy complicado tener control total de esto. Entonces, lo que sí estamos haciendo es subsidiando al vecino o a gente que negocia con esto y compra $1.60 el tanque de gas, lo vende en el país vecino a $10 y todavía para el comprador colombiano o peruano es bueno por el hecho de que está comprando un valor menor del que le costaría el gas que se vende por parte de las autoridades de esos países. Ministro, ¿una política de focalización en la entrega de estos subsidios sigue siendo una alternativa? Sigue siendo una alternativa, no está en el radar este momento y quiero dejar muy claro eso, no está en el radar del gobierno nacional tratar de reducir los subsidios del gas y simplemente son análisis técnicos que se hacen, pero de ninguna manera, y quiero dejar eso claro con la ciudadanía, no hay un plan ni una perspectiva de ajustar los precios del gas. Sin embargo, usted advirtió que en el futuro el país tendrá que importar. En ese caso, cambiará el criterio. A ver, cuando dije eso estoy hablando ahora del gas natural, no del gas licuado de petróleo. Perfecto. El gas natural para uso industrial, efectivamente el país, como ya vimos en el video, tiene un déficit muy importante, apenas del 50%, menos del 50% de la demanda nacional se produce en el país. Hoy por hoy hay un déficit importante de más de 50 millones de pies cúbicos por día. Entonces, no sé si es bueno o malo, pero las térmicas de ciclo combinado que funcionan a gas no están funcionando. Por ejemplo, las de Termomachala es un proyecto que todavía no lo hemos puesto a andar por incumplimientos de la contratista. Eso demandaría también más gas aún. Entonces, si todos esos proyectos empiezan a andar, si nosotros pudiésemos cumplir con toda la demanda del sector industrial, no tenemos y no hay las reservas probadas en el país de este momento, y ese es otro error histórico cuando se dijo que había un
unas reservas enormes en el Golfo de Guayaquil. Se creó sobreexpectativas. Una sobreexpectativa, no estaban probadas esas reservas, y la demostración es que a pesar de los intentos que se hicieron en años pasados de perforar pozos y determinar mayor producción para el Campo Amistad, eso no se logró. ¿De qué depende que un país hidrocarburífero como el Ecuador, comparado con otros que también lo son, disponga o no de recursos, digamos, de gas natural? Es todo geológico, o sea, depende de qué sucedió hace millones de años en el subsuelo nacional. Países como Perú, en la costa peruana, cerca de Talara, tienen algo de gas, pero por ejemplo tiene mucho más gas en la parte sur de Perú. Bolivia tiene gas, etcétera, etcétera. Entonces, Venezuela tiene gas. Pero es el azar. Es el azar. Ahora, nosotros creo que tenemos todavía espacio de hacer más exploración en toda la costa ecuatoriana. Yo pienso que sí debe haber gas, pero eso es de especulación mía. No tenemos reservas probadas para decir existe o no existe gas. Ministro, desde la perspectiva del interés público de nuestras audiencias, ¿el flujo de provisión de gas de uso doméstico está absolutamente normalizado? Hubo probablemente unas horas de desconcierto que determinaron quizá un fenómeno de acaparamiento, o se abstuvieron las distribuidoras, o se quiso especular. En fin, ¿qué ocurre en este momento? A ver, este momento está todo normalizado. Pasamos por un reciente problema ocasionado por nuestro querido país vecino de Colombia, en donde hubo una huelga en algunos de los departamentos del sur de Colombia y no tenían gas. Colombia lamentablemente pasó por eso, y eso promovió el contrabando de gas de Ecuador a Colombia. Los otros combustibles como el diésel y la gasolina, nosotros le facilitamos a Colombia para resolver el problema y les vendimos ese combustible, pero el gas, Colombia no compró gas de Ecuador, y lo que sucedió es que obviamente los usuarios tomaron el gas de contrabando de Ecuador. Presión de consumo. Exactamente, entonces mucho gas se fugó a las provincias del Carchi, a las provincias de Sucumbíos, y es donde hubo los principales problemas que causaron algo de desabastecimiento, pero normal, la situación actual, la ciudadanía tiene que estar tranquila. Para concluir, ministro, otro decreto ejecutivo pone sobre sus hombros la responsabilidad de definir una política nacional minera. Básicamente, ¿qué significa esto? Nosotros lo que queremos es poner la casa en orden. La política minera, yo ya tengo la autorización mediante decreto ejecutivo para publicarla. Entonces, ¿ya está? La política minera está lista. Me toca hacer una última revisión que tomará 1 o 2 semanas máximo y se publicará. Eso va a dar reglas claras de juego, tanto para las empresas como para los funcionarios y para la ciudadanía, las comunidades. Se clarifican asuntos de consulta previa, cuáles son los lugares aptos para minería, cuáles no son los lugares aptos para minería, obviamente, y nuestro interés, y eso va en línea con muchos de los actores políticos que tiene el país y ambientalistas. Nosotros tenemos y queremos defender las fuentes de agua. Eso no es negociable para nadie. Yo quiero dejar eso en claro. El gobierno nacional va a defender las fuentes de agua, y tenemos que estar claros en eso. No podemos prestarnos a otro tipo de juegos que se dan, pero ese es un compromiso del gobierno nacional, del señor presidente de la República, de que tenemos que tener una minería sustentable, que no cause daño al ambiente ni a las comunidades aledañas. ¿Cuándo se podrá conocer el contenido de esta nueva política? Máximo en unas 2 semanas debe estar listo eso. Ministro, gracias por estar esta mañana aquí. Muy amable. Carlos Pérez, ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Ya escucharon ustedes el contenido de este diálogo.